El artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, parecido al artículo primero de la Constitución chilena, dispone lo siguiente: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Agrega el artículo segundo: toda persona tiene todos los derechos y libertades, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra. Los derechos humanos responden a la necesidad práctica de proteger la dignidad de la persona y por lo mismo se configuran de modo que sirven a esta función. Los elementos que los distinguen y que son parte de su esencia no pueden ser menoscabados, pues de otro modo dejan de ser derechos humanos y pasan a ser algo distinto y de menor importancia. Estos elementos esenciales son los siguientes. Primero, son inherentes o innatos al ser humano. Todos los seres los poseen por el solo hecho de existir, pues se generan a partir de la idea de dignidad humana, que no puede separarse de ningún individuo de la especie humana. Son universales, se extienden a todo ser humano, cualquiera sea su condición histórica, geográfica, etnia, sexo, edad o situación en la sociedad, y no pueden asignarse en razón de una condición particular. No existen derechos humanos de grupos o tipos de personas, pues ahí se abre la puerta a la peligrosa pendiente de los sujetos que tienen más o menos derechos que los demás. Son inalienables, no pueden ser despojados ni enajenados, pues son parte consustancial del ser humano. No se puede privar a alguien sus derechos humanos, ni estos pueden venderse al mejor postor. Son inviolables, no se pueden transgredir o quebrantar, y en caso de que ello ocurra, el afectado puede exigir una reparación o compensación por el daño causado, a través de un recurso de protección u otros medios equivalentes. Son imprescriptibles, no caducan ni se pierden por el transcurso del tiempo, aun cuando no se utilicen. El hecho de que una persona no exprese sus opiniones políticas, por ejemplo, no significa que esté impedido de hacerlo cuando quiera, aun cuando haya transcurrido mucho tiempo desde que las expresó por última vez. Ahora bien, ¿quiénes son los responsables de velar por que los derechos humanos sean respetados? La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 dispone que son los Estados los que deben garantizar, en cooperación con las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre. Por eso, a los Estados les corresponde reconocer los derechos humanos, declarar y manifestar su existencia y contenido, respetarlos, sin infringir los derechos de las personas, sea por acción o por omisión, garantizarlos, crear las normas legales y condiciones materiales que permitan el ejercicio de los derechos de todas las personas, armonizarlos, compatibilizar los derechos de unos con los otros, promoverlos, educar a la población sobre sus derechos. En fin, los estados democráticos y constitucionales deben crear las condiciones y adoptar las medidas que promuevan el pleno ejercicio de los derechos humanos. ¿Cómo se protegen los derechos humanos? Ellos se protegen por medio de distintos instrumentos. Los instrumentos más comunes para reconocer y regular los derechos humanos son los tratados internacionales y las constituciones. Los tratados internacionales de derechos humanos contienen listados de libertades y de derechos que deben ser respetados por los estados y también un conjunto de herramientas para su tutela efectiva. La Convención Interamericana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, no solo lista un número importante de derechos humanos, sino que también obligaciones de los estados y junto con ello crea dos organismos internacionales para la protección de estos derechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las constituciones también contienen listados de derechos y medios para protegerlos. Los derechos contenidos en una constitución se denominan derechos constitucionales. En Chile, estos derechos constitucionales se encuentran en el capítulo 3 de la Carta Fundamental, titulado precisamente de los derechos y deberes constitucionales. Entre ellos encontramos los siguientes: el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, la libertad de conciencia, la libertad de educación y de libre enseñanza, la libertad de emitir opinión y de informar, el derecho de asociarse sin permiso previo, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el derecho de propiedad, entre otros tantos. Aunque los derechos constitucionales son aquellos listados en la Constitución, lo cierto es que la tutela de derechos humanos tiende a expandirse. Esto porque nuevos tratados internacionales van incorporando nuevos derechos
y porque la interpretación de los jueces puede extenderlos a campos no cubiertos en el pasado. Además, como son inherentes a la naturaleza humana, pueden surgir algunos que carezcan de reconocimiento formal.